Saludos a todos los oyentes. La gracia de Dios abunde ricamente en vuestros corazones. Una de las grandes controversias e innumerables discusiones y exposiciones teológicas y pseudo-teológicas que se han hecho y seguramente se seguirán haciendo en el seno eclesial ha sido y es acerca de la salvación, en cuanto a si se puede llegar a perder o no. Este estudio sobre la salvación completa de Dios pretende que, con el apoyo de la infalible palabra de Dios, aporte luz sobre este asunto. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Empecemos, queridos oyentes, diciendo que el hombre tiene un doble problema. Quizás le pase en su mente cuál es ese doble problema que tiene el hombre. Hace más de 6.000 años, el hombre siempre ha buscado la manera de librarse de su condición depravada y caída. El hombre comprende que su conducta externa no alcanza el estándar moral más elevado de acuerdo a su conciencia y a la justicia de Dios. También se da cuenta de que dentro de él hay una tendencia constante que le conduce a la concupiscencia, al odio, la mentira y a rebelarse en contra de la ley de Dios. Estas dos tendencias han estado en el hombre desde el principio de la civilización. No importa la cultura en la cual nace el hombre, no importa si es pobre o rico, o si lleva una vida moralmente alta. Siempre experimenta estos dos problemas. Podemos llamar estos problemas en 1. Los actos pecaminosos externos y 2. La naturaleza pecaminosa interna. ¿Esto qué quiere decir? Los actos pecaminosos que un hombre comete exteriormente hacen que su conciencia le condene. Creo que ha sido la experiencia de muchos de los oyentes que me escuchan. Mientras que la naturaleza pecaminosa dentro del hombre le enreda y hace que continúe en su pecado. Pero hay algo que es propio del género humano, la intuición. Y es la intuición del hombre que le atestigua que hay un Dios y que este Dios es justo. El hombre desea conocer a Dios, pero se da cuenta de que sus actos pecaminosos y su naturaleza pecaminosa le separa de Dios. Bajo tales circunstancias, el hombre se ha inventado muchas formas de resolver este problema de pecado y de salvarse a sí mismo del pecado. Estas formas las conoce el hombre como los diferentes caminos de salvación, como el hinduismo, el budismo, el maometismo, el judaísmo y todas las otras religiones del mundo han inventado muchas maneras para que el hombre se salve. Aunque estas maneras son variadas y diversas, tienen una sola cosa en común. Todas dependen de las obras y los esfuerzos del hombre, y todas proceden del hombre. Ahora consideremos cuáles son las maneras en que el hombre se redime. La primera forma y la más común que el hombre usa en su esfuerzo para salvarse a sí mismo es hacer buenas obras. Muchos creen que las buenas obras pueden salvar al hombre. Por ejemplo, los budistas creen que con tal que uno haga buenas obras y no mate animales, todo resultará mejor para él en la vida venidera. Los musulmanes creen que para uno ser salvo debe ser fiel a Dios y guardar las palabras del profeta Mahoma. Los judíos creen que para agradar a Dios el hombre debe observar la ley de Moisés. No obstante, escuche bien, querido oyente, la Biblia dice que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 28. Les explico. Ser justificado es ser justo según la norma de la justicia de Dios. Y las obras de la ley son las buenas obras que un hombre hace al observar la ley. En Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él.
Este versículo nos dice que un hombre nunca puede ser recto según las normas de Dios haciendo buenas obras. ¿Por qué las buenas obras no justifican a un hombre delante de Dios? Muy buena pregunta. Pero para esta pregunta hay dos interesantes razones. Primero, las buenas obras no quitan los pecados anteriores del hombre. Supongamos que un hombre haya adulterado con alguien y haya sobornado a otros. Después de algunos años, el adúltero siente remordimiento y decide dar una gran cantidad de dinero a los pobres. Este acto de dar a los pobres, aunque sea bueno en sí, nunca puede borrar sus violaciones al sagrado acto del matrimonio y su repugnante corrupción. Si va a la corte, no puede declararse inocente, basado en que haya hecho cosas muy buenas para otro. Del mismo modo, las buenas obras nunca pueden borrar los pecados que uno haya cometido ante Dios. La segunda razón por la cual las buenas obras no pueden justificar a nadie ante Dios es que ninguna buena obra hecha por el hombre puede alcanzar el nivel de la justicia de Dios. En las Escrituras se relata la historia de un hombre rico que acudió a Jesús para preguntar la manera de obtener la vida eterna. Este joven pensaba que había hecho todo lo requerido por la ley. Pero cuando el Señor pidió que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, el joven no pudo hacerlo porque amaba su riqueza. Este relato bíblico lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 23. Este joven rico no podía alcanzar la norma de Dios de que uno tiene que amar a Dios por encima de todo. Porque la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Nadie puede ser tan santo como Dios. Nadie puede ser tan justo como Dios. Y nadie puede amar a Dios en la manera que Él exige. La Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Leamos Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Un trapo de inmundicia no se puede mostrar a los hombres. Del mismo modo, nuestras buenas obras no pueden presentarse a los ojos de Dios como un acto para salvación. Algunas personas piensan que la manera de ser salva es hacer penitencia. Creen que si se afligen por sus maldades, Dios perdonará sus pecados. Muchas religiones practican el ascetismo y la mortificación con la creencia de que cuando más lastimen sus cuerpos, más favor obtendrán de Dios. Piensan que Dios es un Dios que disfruta ver al hombre sufrir. Esto también es un pensamiento absurdo. En realidad, hacer penitencia es simplemente una manera de sobornar la conciencia. Cuando un hombre peca, su conciencia lo condena, y él cree que al hacerse daño apaciguará su conciencia, diciendo para sí que él ha sufrido la retribución por sus maldades. La tercera manera que el hombre usa para tratar de absolverse de la culpa es esforzarse por olvidar sus pecados. Él cree que, pasando suficiente tiempo, ya no recordará sus pecados. Y si él no los recuerda, tampoco Dios los recordará. Tales personas son como el avestruz que tratan de esconderse en la arena, pensando que si no ve el peligro, lo pasará.
No obstante, el hecho de que el pecado se vaya de nuestra memoria no significa que sea borrado del registro de Dios. Tratar de absolverse de los pecados olvidándolo es una necedad. Según la Biblia, la justicia de Dios requiere que todos los pecados sean juzgados. La única manera en que el pecado puede ser juzgado con justicia es la muerte. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Se necesita el derramamiento de sangre para que Dios juzgue nuestros pecados y luego nos perdone. En otras palabras, se necesita la muerte. Cualquier manera de redención que no tenga que ver con la muerte no puede definitivamente satisfacer el justo requisito de Dios. No alcanza la norma de Dios. En el Antiguo Testamento, el hombre tenía que hacer algo para resolver sus pecados. Entonces, tenía que ofrecer sacrificio animales. Pero en el Nuevo Testamento, todo lo que hay que hacer ya fue hecho por Dios en Jesucristo. Aleluya. Cristo es el sacrificio perfecto y eterno. No hay nada más que el hombre pueda añadir a este sacrificio para mejorar lo que Dios ha hecho. Esta es la razón por la cual en el Nuevo Testamento el hombre no necesita hacer buenas obras para salvarse, ni tampoco penitencia. Dios ya lo ha hecho todo para el hombre. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, de la siguiente forma. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de 33 años y medio de vivir en esta tierra, Jesucristo murió en la cruz. Su muerte no fue una muerte común. Muchos líderes destacados del mundo murieron por sus causas. Muchos héroes nacionales derramaron su sangre por su patria. Pero Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, la palabra de Dios dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aleluya. Las buenas nuevas es que Cristo murió como el Redentor único. Cuando Él fue crucificado en la cruz, fue rechazado por Dios. Debido a esto, el Señor Jesús clamó en la cruz. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Él era el Hijo de Dios y no tenía pecado alguno. Sin embargo, fue desamparado por Dios. Él fue juzgado por Dios no por sus propios pecados, sino por los pecados de toda la humanidad. Según Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 declara: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mediante este juicio, el justo requisito de Dios en cuanto al pecado fue satisfecho y el hombre fue redimido. Al explicar la muerte que Cristo sufrió en la cruz, el profeta Isaías del Antiguo Testamento dijo: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Palabra registrada en el capítulo 53, versículo 6. Y en el versículo 10, escribió el profeta Isaías: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, veré el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová Dios ejecutó juicio sobre Cristo. Cristo no fue juzgado a manos del hombre, y puesto que era el propio juicio de Dios que cayó sobre él, Dios estuvo satisfecho. Queridos oyentes, ¿acaso servirá alguna manera para que el hombre se pueda redimir por sí mismo y satisfacer las altas exigencias justas de Dios? Todo creyente genuino necesita estar seguro de su salvación. Es tan importante que esta verdad esté basada en las palabras de Dios, no en nuestras emociones, ni en nuestra conducta diaria. En cuanto a este punto, es en la Biblia donde podemos encontrar la seguridad de la salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, declara que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en las primeras epístolas de Juan, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Queridos oyentes, estas dos porciones demuestran que una vez que una persona cree en el Padre Celestial y cree en el nombre del Hijo de Dios, el Señor Jesús, tiene vida eterna, es decir, la vida de Dios. Por tanto, no vendrá a juicio, ni perecerá, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Por tanto, si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, la Biblia declara que usted es salvo. Porque en el capítulo 10 de Romano, versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia es la prueba externa que afirma que somos salvos. Sus palabras nunca pueden ser cambiadas o anuladas y son confiables, mientras que los sentimientos humanos fluctúan conforme al estado de ánimo y al ambiente. Usted y yo debemos pararnos sobre las confiables palabras de la Biblia y no hacer caso de nuestros sentimientos volubles, creyendo profundamente y sabiendo con seguridad que hemos sido salvos. También hay otra prueba que nos da seguridad en nuestra salvación. Es la prueba interna. ¿A qué me refiero? Me refiero al Espíritu Santo en nuestro espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta porción leída nos habla del testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu del Hijo de Dios ha entrado en nosotros, mora en nosotros y habita en nosotros. No podemos dudar de este milagro asombroso, que Dios viva en nuestro interior. Además, en todo cristiano genuino se debe evidenciar en su vida que ha sido engendrado de Dios. Por lo tanto, todo aquel que es engendrado de Dios, ama a Dios y ama al que ha sido engendrado por Dios. Porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Palabras de Dios dichas
por el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 1. Qué preciosas son las palabras de nuestro Dios. Recuerde, querido oyente, que la salvación se refiere a que una persona haya sido salva ante Dios, lo cual incluye que ha sido perdonada de sus pecados, salvada de la perdición, regenerada por el Espíritu Santo y que tiene la vida eterna de Dios y ha llegado a ser hijo de Dios. Aleluya. La salvación es una necesidad que surgió como resultado de la caída del hombre. El hombre creado por Dios no tenía la necesidad de la salvación. Dios puso al hombre en el huerto de Edén, donde debió comer del fruto del árbol de la vida y no del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No obstante, Adán desobedeció a Dios y esa fue la primera caída del hombre. Esa situación introdujo el pecado dentro del hombre y lo apartó de Dios. Una vez apartado de Dios, el hombre camina hacia la muerte. Por eso Dios estableció un camino para salvar al hombre y traerlo de regreso a sí mismo. La Biblia revela que la salvación de Dios es plena, sin ninguna falla ni deficiencia, y que resuelve completamente todo el problema engendrado por el pecado. El hombre es un ser tripartito, es decir, consta de 3 partes. Según Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, expresa: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el hombre está constituido por 3 partes. Recordemos: espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, el deseo eterno de Dios es que las 3 partes del hombre sean llenas con su vida divina. Para que esto pueda ocurrir, Dios formó al hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice la Biblia: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra hebrea utilizada para aliento de vida es la misma utilizada para espíritu del hombre en Proverbios capítulo 20, versículo 27, el cual dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Este aliento o soplo procedente del Espíritu de Dios fue soplado en el hombre y engendró en el hombre el espíritu humano. Podemos afirmar que Dios creó el espíritu del hombre. Esto lo confirma al leer en el libro del profeta Zacarías, el capítulo 12, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 10, dice: en su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Este versículo presenta claramente una diferencia vital entre el hombre y los animales, a los cuales aquí se los llama vivientes. Todo ser viviente tiene alma, pero el hombre, además de alma, posee espíritu, por medio del cual puede comunicarse con Dios. Como resultado, el hombre llegó a ser alma viviente, como lo afirma en el versículo 7 de Génesis, capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De esta manera vemos
que el hombre es formado exteriormente del polvo de la tierra y tiene dentro de sí un espíritu engendrado por el soplar del aliento de la vida de Dios. Y entre esas dos partes está el alma. De acuerdo a la luz de la palabra de Dios, el espíritu humano fue hecho precisamente para tener contacto y para tener comunión con Dios. Según el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 24 dice: «Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren». Dios deseaba entrar en el espíritu del hombre para llenarlo con su vida y a partir del espíritu humano expandirse hacia dentro del alma hasta alcanzar el cuerpo. De esta manera, todo el ser tripartito del hombre sería lleno de la vida de Dios. Para recibir la vida de Dios, Adán debió comer del fruto del árbol de la vida. Ese árbol simboliza a Cristo como vida disponible al hombre. Esto es confirmado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1, cuando el Señor Jesús dijo: «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador». Y en el capítulo 11, versículo 25, parte A, menciona: «Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida». Si hubiese comido del árbol de la vida, Adán habría recibido la vida de Dios, la vida eterna, ya que en Deuteronomio capítulo 32, versículo 40, aquí Moisés expresó de Dios estas palabras a la congregación de Israel: «Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre». Y el hombre Adán habría vivido eternamente. Con todo, no fue eso lo que el hombre hizo, sino que desobedeció la orden de Dios. El hombre comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia señala que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Adán no fue creado para morir, pero en el momento en que desobedeció la orden de Dios, la muerte entró en él. Esa fue la primera caída. El hombre comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y llegó a ser mortal. A pesar de no haber muerto físicamente, en su espíritu entró el elemento de la muerte. De esa manera, el espíritu fue aniquilado en su función de tener comunión con Dios y de recibirlo como vida. Su alma también sufrió daño con la entrada de la muerte, especialmente en relación con la mente. Los pensamientos del hombre ya no eran de acuerdo a los pensamientos de Dios. Por lo tanto, la mente del hombre llegó a ser rebelde contra Dios por causa del pecado y de la muerte. Finalmente, hubo también el resultado del pecado en el cuerpo. El pecado de Adán dañó las tres partes del hombre. Su espíritu fue aniquilado, quedando sin función. Su mente llegó a ser rebelde con pensamientos continuamente malos. Y su cuerpo llegó a ser carne y cuerpo corrupto. Esta es la situación de cada persona hoy. Por eso fue necesario que Dios salvara al hombre. Dios creó al hombre con tres partes, porque deseaba usarlas
para el cumplimiento de su plan eterno. Y como la caída alcanzó las tres partes del hombre, la plena y completa salvación también necesita alcanzar estas tres partes para solucionar cabalmente todo el daño causado por el pecado. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 10 leemos: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. En este versículo vemos las tres partes de la salvación de Dios dinámica y completa. Pablo comienza diciendo que el Señor nos libró de tan gran muerte. Esto se refiere a la salvación de nuestro espíritu. Por causa de la desobediencia de Adán, el pecado entró en el hombre y con él la muerte, como lo declara Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, hace 2000 años Dios se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz, derramando su preciosa sangre para salvarnos. Cuando creemos en el Señor Jesús, aceptando su muerte y recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador, somos regenerados. Esta es la salvación del Espíritu por la fe. Es algo realizado por Dios en el pasado. El versículo dice más: el Señor nos libra. El verbo está en presente con el sentido de continuidad, lo cual significa una acción que aún está siendo realizada. Esta es la salvación del alma, la obra que Dios está realizando en nosotros hoy. Pablo también dice que el Señor nos librará. Esto está relacionado con la redención de nuestro cuerpo, que se llevará a cabo en el futuro. A continuación, daremos desarrollo de las tres etapas de la salvación completa de Dios. Y comenzamos entonces con la primera etapa, la salvación del Espíritu, la regeneración. Para entender de manera adecuada la plena salvación de Dios, es importante tener siempre en mente la diferencia entre las tres partes del hombre, especialmente la diferencia entre el alma y el espíritu. La plena salvación de Dios tiene tres etapas. La primera etapa es la regeneración, el nuevo nacimiento que ocurre cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestra vida. En esta etapa, Dios nos justifica por medio de la redención de Cristo. Al leer el libro de Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26, se nos aclara mucho más este ítem. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero además que nos justifica por la redención de Cristo, también nos regenera en nuestro espíritu, dándonos un nuevo nacimiento por medio de su Espíritu. Leamos lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La primera etapa de la salvación ocurre en nuestro espíritu. Por causa de la caída del hombre estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Obviamente nuestro cuerpo no estaba muerto. Tampoco lo estaba nuestra alma, lo cual es evidente por nuestros pensamientos y emociones tan vivos. Por tanto, estamos muertos en el espíritu. Esto significa que no teníamos capacidad para tener comunión con Dios. Estábamos apartados de Dios. Por esto, a fin de que podamos tener contacto con Dios, el primer paso necesario era que nuestro espíritu fuese vivificado. Esto se dio por medio del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Ser regenerado significa nacer de nuevo, nacer de otra vida. La expresión de nuevo en griego también puede ser traducida como de lo alto, tener un nuevo origen. Como no había vida en nuestro espíritu, era necesario que naciésemos del Espíritu Santo. Nacer del Espíritu significa que Dios usó su propia vida para regenerarnos en nuestro espíritu. Debido a que estábamos muertos, era necesario que una nueva vida entrara en nosotros, ya que la vida de Dios es eterna. Y como resultado de haber sido regenerados, recibimos la salvación eterna y la vida eterna de Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 9, la Biblia dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 15, leemos: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera, todos los cristianos genuinamente regenerados por el Espíritu ya recibieron la salvación de Dios. Es necesario enfatizar que la salvación no es meramente un regalo que recibimos de Dios, sino que es su propia vida que entró en nuestro espíritu. Además, cuando recibimos la salvación y la vida eterna, llegamos a ser hijos de Dios, hijas de Dios, y jamás pereceremos. Leamos los siguientes textos bíblicos que confirman lo anterior. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Presten mucha atención. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículos 28 y 29, también dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ya que esta es una salvación eterna, una vez salvo, lo somos para siempre por la eternidad. La vida eterna de Dios entró en nosotros por medio de la salvación. Perder la salvación significa que la vida de Dios sería quitada de nosotros o que dejaría de ser eterna. Esto es imposible. Si entendemos que la salvación es solo un regalo de Dios, perderla significa que si hacemos algo equivocado, perderíamos el derecho de conservar ese regalo. Esto hace que la salvación sea el resultado de nuestros méritos, lo que es contrario a la enseñanza clara de la Biblia. La salvación, la regeneración es por fe, no por obra, no por méritos, no por lo que hacemos o dejamos de hacer. Así lo expresa Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación de Dios es muy rica. Muchos cristianos creen que la salvación es solamente la salvación de la perdición eterna. Eso es verdad, pero no es todo. En cada una de las etapas de la salvación hay muchos aspectos que necesitamos conocer y disfrutar. Cuando recibimos la salvación en nuestro espíritu, en verdad participamos de 8 hechos consumados por el Señor en su muerte. Estos son, primero, el arrepentimiento. El primer paso para disfrutar la salvación del Espíritu es el arrepentimiento. Esta fue la respuesta de Pedro a la pregunta de los judíos sobre lo que deberían hacer en relación con los que estaban oyendo. Leamos Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Señor Jesús inició su ministerio predicando el arrepentimiento, puesto que estaba cerca el reino de los cielos. Escuche lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa era también la predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto está registrado en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Esto prueba que el arrepentimiento es el paso inicial para la vida cristiana. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Según el concepto natural, el arrepentimiento significa remordimiento, esfuerzo para cambiar de actitud o la decisión de comenzar nuevamente. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la palabra traducida como arrepentimiento significa cambio de mente. Es decir, cualquier tipo de vida que estemos llevando es contraria a Dios, y cuando nos arrepentimos, nuestra mente cambia su dirección hacia Dios. Para que podamos obtener la salvación necesitamos arrepentirnos. Necesitamos volver nuestra mente de todas las otras cosas hacia Dios. En Lucas capítulo 11, del 29 al 32, vemos cuán importante es para Dios el arrepentimiento del pecador. El Señor aquí habla de los ninivitas, pueblo grande y pecaminoso delante de Dios, pero que se arrepintió con la predicación de Jonás. Por eso la ciudad fue preservada de la destrucción. Jonás mismo tuvo una fuerte experiencia de arrepentimiento. Al ser enviado por Dios a Nínive, Jonás huyó a Tarsis. Tal vez pensó que sería inútil ir a aquella ciudad, pues sabía que el Dios misericordioso y amoroso no destruiría la ciudad, o quizá tenía miedo de la violencia de los ninivitas. De cualquier forma, Jonás intentó escapar de la comisión divina. Sin embargo, Dios no desistió y levantó una fuerte tempestad para poderla calmar. La tripulación del barco donde estaba Jonás, ya ustedes saben, lo lanzó al mar. Entonces el Señor preparó un gran pez que lo tragó. En el vientre del pez, donde permaneció por 3 días, Jonás se arrepintió, volviéndose al Señor. Por lo tanto, Dios pudo nuevamente usarlo, y su predicación engendró el arrepentimiento colectivo de los moradores de Nínive, desde el menor hasta el rey. Entonces, queridos oyentes, el arrepentimiento es el primer paso para la salvación. Por otro lado, este no debe ser considerado apenas una experiencia inicial.
A lo largo de nuestra vida cristiana, especialmente cuando vivimos en la vida de la iglesia, necesitamos constantemente arrepentirnos. En la cruz el Señor nos libró del pecado y de la carne. Este es un hecho consumado. Sin embargo, en nuestra experiencia diaria, muchas veces no logramos vivir esta realidad. Muchas veces nuestra carne se manifiesta. ¿Qué podemos hacer? Sencillo, arrepentirnos. Cuando cometemos algo que ofende a Dios, debemos ser sensibles a su luz. El Señor en nuestra conciencia nos muestra que estamos en deuda con Él y ese es el momento de arrepentirnos. No tratemos de justificarnos culpando a los demás o a las situaciones, ni tratemos de convencernos de que no fue algo serio. El camino más sabio es aceptar la luz de Dios y arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, recibimos la purificación de la sangre del Señor Jesús y así estamos absolutamente limpios delante de Él. Aleluya. Hoy contamos con la gracia y con la misericordia de Dios, con su sangre que siempre nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo con el Señor. El arrepentimiento no es una señal de derrota, sino de sabiduría y humildad. Es una señal de una genuina comunión con el Señor y de nuestra sensibilidad a su luz. El arrepentimiento implica un cambio profundo, no simplemente un intento superficial de aliviar la conciencia que nos acusa de algo. En la Biblia hay dos casos que nos muestran claramente la diferencia entre el arrepentimiento genuino y el remordimiento. Estos son Pedro y Judas. Así como Pedro, Judas acompañó al Señor durante su ministerio. Y tal como Pedro, Judas traicionó al Señor. ¿Dónde está la diferencia? En la reacción de ambos. Pedro, al ser iluminado, lloró. Judas Iscariote, al darse cuenta que había vendido sangre inocente, se ahorcó. Así lo registra el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 5. La Biblia afirma claramente que él sintió remordimiento. En la versión Reina Valera actualizada, en Mateo capítulo 27, versículo 3 dice: Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 3 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero no habla de arrepentimiento. Él no volvió su corazón a Dios. Él no buscó a los demás discípulos, ni perseveró en buscar al Señor como Pedro lo hizo. Judas se suicidó. No podemos despreciar las preciosas oportunidades de arrepentimiento que nos da el Señor. Cada vez que nos arrepentimos, obtenemos más de la vida de Dios y llegamos a ser más útiles para el Señor. El segundo hecho es creer. Después del arrepentimiento debemos creer. En Juan 3:16 leemos que Dios da vida eterna a todo aquel que cree en su Hijo. En el versículo 18 el evangelista añade que quien no cree ya está condenado eternamente. Y en el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Para que podamos tener la vida eterna no es suficiente arrepentirnos de nuestra vida contraria a Dios, sino que es necesario dar un paso, creer en Jesús. El tercer hecho es la redención. Redención significa tomar de vuelta algo que a uno le pertenece. El hombre fue creado para Dios, pero con la caída fue usurpado por Satanás y preso por los pecados y por la ley. En Efesios capítulo 1, versículo 7 leemos que en el Señor Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
La remisión de los pecados hace posible que Él nos libre del imperio de las tinieblas, del imperio de Satanás, que aprisiona a todos los hombres. En Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Al final, el Señor nos rescató de la ley. Así lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. Para que ya no vivamos de acuerdo con las reglas exteriores, sino según la vida de Dios en nosotros, la cual nos hace sus hijos. Debemos darnos cuenta que todos estos hechos llegan a ser nuestra experiencia en el momento de la salvación. Qué preciosas son las palabras de Dios y de la luz recibida en este estudio sobre la salvación completa de Dios en 3 etapas. La primera etapa, que es la salvación del espíritu; la segunda etapa, que es la salvación del alma; y la tercera y última etapa, que es la salvación del cuerpo. Hasta aquí hemos desarrollado 3 de los 8 logros de Jesús en la cruz y que tienen que ver con nuestra salvación de nuestro espíritu humano. El primero es el arrepentimiento, el segundo hecho es el creer y el tercer hecho es la redención. Gracias doy al Señor por su palabra y su Santo Espíritu en ella. Les estaré compartiendo la segunda parte de la salvación completa de Dios en una próxima, si el Padre Dios así lo permite. Dios les siga bendiciendo ricamente, estimados oyentes.